Damos inicio a una nueva sesión en la cual has logrado desbloquear un nuevo reto. Hoy tienes una oportunidad para subir de nivel. ¿Estás listo? Comencemos. Entonces, después de tener nuestra configuración inicial, vamos a entrar a ver de una manera conceptual el DOM. Antes de dar por culminada la sesión el día de hoy. Básicamente, ¿qué podemos decir del DOM? El DOM, Document Object Model, ¿ok? Básicamente, el DOM es una interfaz de programación, es un API. En este caso, lo vamos a utilizar para representar la estructura de los documentos web, ¿ok? Y estos documentos web o ese DOM se representan en un árbol de nodos, donde cada uno de esos nodos corresponden a los elementos, etiquetas, texto de nuestro documento web. ¿Por qué es importante el DOM? El DOM básicamente me va a permitir interactuar con mi sitio o mi documento web. ¿Ok? Ya ustedes poco a poco haciendo ejercicios e investigaciones sobre el DOM. ¿Qué podemos hacer? Acceder y modificar el contenido del documento. Cambiar la estructura del documento web. Podemos manipular estilos que estén dentro de mi documento web. Puedo tomar un estilo que exista y asignárselo a un elemento. Puedo crear un estilo desde cero y asignárselo a un elemento. Incluso podemos responder ante eventos que se ejecuten dentro de mi documento web. Acciones que el usuario ejecute. Todo esto nos lleva a un concepto muy importante y que hemos venido mencionando a través del tiempo y es el concepto del callback. Me dice que el callback es una función que se entrega como argumento a otra función. Acuérdense que cuando nosotros damos con funciones flecha, nosotros manejamos un parámetro que le llaman callback también, que va a recibir la información de algo que está sucediendo. Aquí tenemos un pequeño ejemplo donde tenemos un botón HTML, donde ese botón tiene un ID. Recordemos que todos los elementos de mi documento web contienen nombres y IDs. Y también tenemos clases. Este ID lo vamos a utilizar para poder acceder a este elemento. Recordemos que a nivel de web únicamente podemos tener un ID por elemento. No podemos tener dos elementos con el mismo ID. Aquí tenemos esta línea que es muy importante a la hora de trabajar con JavaScript. Esta línea me representa una referencia al elemento. Una referencia, básicamente lo que me permite es establecer un enlace entre mi JavaScript y mi documento. Para eso utilizamos la clase document.querySelector. QuerySelector es un método que se utiliza para poder seleccionar un elemento de mi documento web. Notemos que debo especificar el nombre de elemento al cual quiero acceder. Como quiero acceder a un ID, debo anteponer el símbolo numeral, al igual que lo hacemos en CSS. En CSS, si yo quiero aplicar una regla a un ID, coloco el símbolo numeral. En CSS, si yo quiero acceder o agregar una regla a una clase, coloco el punto. De esa misma manera funciona acá. Aquí tenemos un Event Listener. El Event Listener es un método que me permite agregar
un evento de escucha. Un evento de escucha va a reaccionar ante una interacción del usuario y mi interfaz gráfica. En este caso, yo le estoy agregando un listener que está escuchando, pero no actúa. Solo actúa cuando el usuario interactúa con la interfaz. En este caso, con el botón. Cuando le doy clic, llama la función manejar clic. Y notemos que la función manejar clic simplemente dice este código solo se ejecuta al hacer clic. Luego tenemos un console log que dice este código se ejecuta inmediatamente. Quiere decir que cuando yo ejecute mi documento, lo más probable es que en consola aparezca este mensaje primero. ¿Listo? Nosotros podemos también agregar un listener y ese listener agregar funcionalidad dentro de él. Aquí vimos la asignación de un método al listener. Aquí estamos viendo cómo se agrega funcionalidad dentro de ese listener que es totalmente viable. Obviamente, si aquí vamos a tener un montón de código, pues lo más práctico y limpio es tener métodos que me permitan procesar lo que necesite hacer. Aquí tenemos pues, el ejemplo un poco más desglosado, donde aquí tenemos el HTML y aquí tenemos el JavaScript. ¿Cómo funciona? Dice que el DOM convierte el código HTML en un árbol jerárquico de nodos, que cada elemento HTML, como div, p, imagen, se convierte en un nodo, el cual puede ser manipulado. Quiere decir que de este momento nosotros vamos a poder acceder a cada uno de esos elementos y modificarlo como queramos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo se representa un documento web. HTML, tenemos unos nodos, donde vemos que el HTML es la cabeza, el root. Por eso es que cuando nosotros en CSS colocamos dos puntos root, estamos haciendo referencia a quién? A todo el documento. Aquí vamos a tener nodos, hay nodos que son hijos, hay nodos que son padres. Todo depende de la posición en la cual nosotros estemos trabajando. Dice que el DOM representa a los elementos, como nodos y objetos con los cuales podemos trabajar. Tenemos nodos y objetos. ¿Qué es un nodo? Un nodo es un punto específico de quién? De ese árbol que tenemos nosotros en nuestro documento. ¿Qué puede ser un nodo? Un elemento HTML, un texto, un comentario o el documento. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el nodo padre o el nodo raíz. Ese nodo raíz está ubicado siempre en la parte superior. Y aquí en este ejemplo vemos esta gráfica que el nodo padre es HTML. ¿Okay? HTML. Tenemos el nodo padre. Nodo que contiene a otro nodo en la jerarquía del DOM. Vemos este ejemplo. Nodo raíz, padre. ¿Por qué padre? Porque contiene el nodo del título. Nodo hijo. Nodo contenido directamente dentro de otro nodo. Estos dos señores son hijos. ¿De quién? De HTML, de la raíz. Nodo descendiente. Nodo contenido dentro de otro nodo en la jerarquía del DOM, directa o indirectamente. Body es descendiente de quién? De HTML. Div y P son descendientes de body. Son hijos y descendientes. Nodos hermanos. Nodos ubicados en el mismo nivel de la jerarquía del DOM.
head y body. Son hijos de HTML. Por siguiente, si están en la misma línea, son hermanos. H1 y P son hermanos. ¿Ok? Son hermanos. Debemos entender dos diferencias importantes, nodo y elemento. El nodo el elemento son etiquetas que forman parte del documento. El nodo es un elemento, pero también puede ser texto o un comentario. ¿Okay? En la medida que vayamos trabajando nosotros con el DOM, nos vamos a encontrar que podemos acceder directamente a un texto o a un objeto. ¿Listos? Entonces, quedamos en este momento en ver algunos métodos que son importantes para hacer búsquedas dentro de nuestro documento usando JavaScript. Nos vemos mañana. Buen día.